La importancia de hacer nuestro a Dios. Particularmente, habitualmente, no debería de ser así, pero es así. Nuestras conductas van cambiando por diferentes circunstancias. Y esas conductas van cambiando y los elementos que hacen que nosotros pensemos de diferente forma, o pensemos o actuemos de diferente forma, pensemos y actuemos, dos situaciones diferentes. Muchas veces estas actuaciones y estas conductas son debido a ciertos elementos y a ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando un hijo está en la casa, está bajo una autoridad, tiene un cierto nivel de conducta. Y ese nivel de conducta muchas veces es un nivel de conducta descuidado. Es un nivel de conducta de que no le interesan las cosas. ¿Y por qué razón? Muchas veces se cree que esas conductas aparecen por la razón de que aquello que se ha construido no le interesa. Y como no le interesa, entonces esa es la manifestación de esa conducta. Porque aquellas cosas no son de esa persona. Entonces, muy comúnmente, muchos hijos, cuando salen de la casa, cuando ya no están bajo la cobertura o la autoridad de sus padres, empiezan a reaccionar y empiezan a entender un montón de cosas. Porque cuando estuvieron bajo la cobertura de sus padres, nunca pagaron un recibo de luz, nunca pagaron un recibo de agua, nunca tuvieron un compromiso, nunca barrieron, nunca trapearon en la casa. Y entonces, cuando salen ya a lo propio, empiezan a recordar aquellos momentos en donde solo abrían la refri y había comida. Empiezan a recordarse de aquellos momentos en donde no tenían ningún tipo de compromiso con la casa. Entonces empiezan a ver como que aquello que estaba allá era una antesala del cielo. Y ya cuando la persona tiene su propio núcleo, su propio espacio, entonces sus conductas son diferentes. Ya ahí barre, ya ahí trapea la casa, ya ahí ordena, ya ahí en ese contexto sus conductas son apaga la luz, está pendiente de las cosas de la casa. Pero todo ese cambio se da por una sencilla razón. Porque muchas veces los seres humanos como que necesitamos que las cosas sean nuestras para valorarlas y para entenderlas. Ese es un proceso natural de la vida, que cuando ya las cosas son nuestras, nuestra conducta es totalmente diferente a cuando no son nuestras. Entonces usted ve, el que está alquilando no quiere alquilar, no pinta la casa porque no es de él, y entonces dice, esta casa tengo que comprarla, y cuando yo la compre, entonces la voy a pintar, la voy a arreglar porque ella es mía. Ese pronombre personal de mío. Entonces, esa es una naturaleza humana que es muy buena, es muy correcta y está bien. Lo incorrecto es que porque no es de nosotros no la pintemos, nosotros no la valoremos, no la cuidemos. Ese es otro pisto. Pero esa conducta de hacer nuestras las cosas, esa conducta de quererla hacer nuestras las cosas, Dios la conoce. Y Dios sabe que ese es el camino que nos da pertenencia, que nos hace valorar las cosas, que nos hace apreciar las cosas. Entonces el Señor, con la iglesia, con sus hijos, espera que también nosotros lo hagamos a Él como una propiedad de nosotros, que lo hagamos a Él como parte nuestra, lo que hablábamos del tema. O sea, como Dios, el Señor, sabe que la única
forma para que nosotros valoremos las cosas es que Dios sea parte nuestra, sea parte de nuestro patrimonio, sea parte de lo que nosotros valoramos. Ahora, para que sea parte algo de nosotros, para que nosotros podamos adquirir algo, es un proceso largo en todos los escenarios. Cuando uno compra algo, muchas veces se tarda 5 años, se tarda 10 años, se tarda 20 años para poder llegar a tener un papelito que diga es suyo. Entonces, de esa misma forma, para poder llegar a decir que Dios es nuestro, es un proceso largo, es un proceso de toda la vida, es un proceso que continuamente va mejorando día con día. Ahora, ese es un proceso larguísimo que terminaremos la vida, nos moriremos y nunca nosotros vamos a poder llegar a esa conclusión. Ahora, en la Biblia se nos habla de milagros, se nos habla de proezas del Señor, se nos habla en el Nuevo Testamento y en el Antiguo está llenísimo de milagros, pero siempre hemos hablado de que el creyente se refiere siempre en nuestra vida espiritual, nos referimos a ese Dios histórico, a ese Dios, siempre nosotros hablamos de ese Dios que levantó al muerto tal, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo esto, y empezamos como a admirar, que es muy bueno, empezamos a apreciar cada uno de los milagros que Dios hizo. Y entonces empezamos como a ver lo que Dios hace. Pero la iglesia, cuando usted habla con un creyente, cuando usted habla con la iglesia del Señor siempre hemos dicho que está pegada con chicle. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando esta iglesia, usted al creyente, usted le pregunta y le dice, mire, vaya, la gente dice, mire, fíjese que el Señor levantó este muerto, mire que el Señor hizo esto otro, mire que el Señor hizo esto otro. Y mucha gente habla muchas veces de los milagros de la Biblia y de los milagros de otro. Pero eso está muy bueno, muy positivo. Pero el Señor no quiere que nosotros nos quedemos ahí, hablando de los milagros de la Biblia y hablando de los milagros de otro. El Señor quiere que cada creyente llegue al nivel de decir, el Señor es mío. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, pero para llegar a esa conclusión, tal como tardaría años comprar una casa, tal como tardaría años para tener un papel para decir que es mía, eso lleva años, lleva décadas. Pero lo importante es iniciar. Entonces el Señor está interesado que cada uno de los que estamos en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, podamos decir ese pronombre personal, Dios es mío. Leíamos aquí en la Biblia que el salmista tuvo muchas experiencias negativas, experiencias de muerte, experiencias difíciles en su vida, pero ya cuando vemos en este capítulo número 18, en estos primeros versículos encontramos un himno precioso que él empieza a cantar este himno y haciendo una conclusión. Y la conclusión que él empieza a hacer es que Dios ya no era ese Dios histórico, ya no era ese Dios que abría el mar rojo, sino que ya era un Dios propio del salmista. Y por eso es que usted ve que aquí en el versículo capítulo 18 dice el salmista, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Ya no está hablando del otro, ya no está hablando de los milagros de la Biblia, ya no está hablando de lo externo, ya está hablando de lo propio, ya está hablando de lo que es de él. Y dice, fortaleza mía, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía. Ya no está diciendo Jehová es la roca de otro, Jehová es el que le hace milagros al otro, Jehová es el que le hizo esto al otro, sino que a mí,
Usted aquí puede ver ya el salmista haciendo un aterrizaje y una conclusión de que ya Dios no es ese Dios histórico, sino que ya es un Dios perteneciente a su personalidad. Y empieza usted ve ahí a enumerar cada una de las cosas que hacen que ese Dios sea del salmista. Y la primera cosa que vemos ahí, que dice que Dios ya es parte del salmista, porque le dice que es fortaleza mía. O sea que este salmista llegó a una conclusión de que su única fortaleza era el Señor. Pero ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo llegó a esa situación? ¿Cómo llegó a esa situación? Primero tenemos que entender qué es fortaleza. La fortaleza, la palabra fortaleza, es la capacidad de una cosa para sostenerse. La capacidad de una cosa para sostenerse. Eso es la palabra, por definición, fortaleza. La capacidad de una cosa para sostenerse. Entonces, cuando encontramos acá en la Biblia que el salmista dice, Jehová, fortaleza mía. O sea que el salmista en sus pruebas, en sus dificultades, había encontrado que una característica del Señor, que una característica de Dios era que era una persona, era una cosa que se sostenía, que se mantenía en el tiempo. Y eso él lo fue experimentando y empezó a entender de que esa fortaleza solo podía depositarse en el Señor. ¿Cómo se va adquiriendo eso? A través de las experiencias, a través de las pruebas, a través de las dificultades. Uno llega a tener esa conclusión de que Dios es la fortaleza de uno. Ahora, esto quedaría en palabras, esto quedaría en el decir, si uno personalmente no ha entendido esto que dice el salmista. Ahora, la situación es que el salmista no solamente descubre que Dios podía ser su fortaleza, sino que también dice acá que el Señor, usted lo lee, es su roca, y dice roca mía. La palabra roca podemos definir, por ejemplo, para que usted entienda, las rocas se van haciendo de minerales. Roca es diferente a piedra. La piedra, primeramente la roca, se van haciendo de un montón de minerales. Y esos minerales se van adhiriendo y van haciendo que aquello se una y lo vuelve sólido. La piedra es como una hija de la roca. Tiene los elementos de una roca, pero no tiene la consistencia. Y por eso es que acá el salmista hace la diferencia. Jehová no es una piedra, Jehová es una roca, es algo superior. ¿Y por qué dice el salmista que Jehová no es una piedra, sino que Jehová es una roca? Porque en sus experiencias él había llegado a la conclusión de que Jehová no era una piedra, que Jehová era una roca, que era algo sólido, que era algo que permanecía, que era algo que no se movía, que era algo que sus elementos lo constituían como una piedra. Vea qué importante es esto. No solamente se queda ahí el salmista y dice, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi roca, además Jehová es mi castillo. O sea, un castillo es una edificación que se construye específicamente para ser protegido de los enemigos. Tiene murallas, está hecho de una muralla para cubrir a las personas que están adentro. Pero el salmista dice, Jehová es mi castillo. Dios es una persona que si usted se mete adentro del Señor, va a hacer una muralla alrededor suyo que va a protegerlo de sus enemigos. Entonces, el salmista, ¿en qué momento experimentó este tipo de situaciones?
Por ejemplo, si usted ve cuando Saúl quiso matarlo, cuando estuvo enfrentando a muchos enemigos, incluso a sus hijos, él se refugió en el Señor. Él se refugió en el castillo. Ahí usó esa característica de Dios, de castillo. Se refugió en el Señor y el Señor le ofreció protección, parecido como lo hacen las embajadas cuando las personas andan huyendo. Y por eso es que el salmista llega a la conclusión y dice: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi castillo y Jehová es mi fuerza. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Además, el salmista le agrega y dice: Jehová no solamente es esto, sino que Jehová es mi libertador, dice. O sea que para que usted llegue a la conclusión y a decir Jehová es mi libertador, es porque usted en algún momento estuvo en una cárcel. En algún momento usted estuvo en una situación en donde usted había perdido su voluntad. Ahora, ¿en qué momento nosotros hemos estado en esa situación? Usted entiende y usted logra comprender que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano está en una situación que no puede elegir. Su conducta es eminente hacia el mal. Estamos presos del mal, para que lo entendamos. El jueves hablábamos en la doctrina que es como una persona que nació de color de piel morena. No puede cambiarse a blanco. O sea, la naturaleza humana es una naturaleza que está presa en el mal. Por eso es que usted no le enseña malas palabras al niño. Un niño de 8 años, usted lo lleva a una isla y de ahí y lo deja a él solo le da la comida y de él mismo va a nacer la mentira, de él mismo va a nacer la lascivia, de él mismo va a nacer todos los males. ¿Por qué? Porque el mal está en el interior del ser humano. Estamos en una cárcel del mal. Entonces el salmista dice: Jehová, ese Dios, es un Dios libertador. Es un Dios libertador. Entonces el Señor viene a libertarnos del pecado. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Entonces cuando el creyente, cuando esa persona entiende esta realidad, estuvo en una adicción literal de drogas, de promiscuidad, de sexo descontrolado, esto y lo otro, y todos los pecados que pueda haber sobre la tierra. Entonces el creyente, Dios quiere que llegue a esa conclusión. El único que ha podido liberarme de esta cárcel, de este mal, no es el psicólogo, no es la religión, no es esta institución humana, una iglesia humana, sino que es literalmente el Señor el que nos ha liberado. Entonces el salmista está enfocado a que nosotros logremos comprender que el libertador es Él. Sin duda, Él tuvo muchas situaciones en donde Él sintió y estuvo consciente de que estuvo en esa cárcel. Por ejemplo, estudiábamos hace poco acerca del nuevo nacimiento. Y ahí usted podía ver de que ese nuevo nacimiento específicamente usted está en esta naturaleza, pero si el Señor no le da el nuevo nacimiento, por eso es que la religión, dijo aquel famoso filósofo, es el opio de los pobres. Y es cierto, porque es una cárcel más que se hace. Pero el Señor no es una religión. Por eso es que en la iglesia, yo siempre lo he mencionado, si uno no tiene cuidado, si la persona, el creyente no tiene cuidado, las iglesias son fábricas literalmente de hipócritas. Literalmente, las iglesias se empiezan a constituir en fábricas de hipócritas. ¿Por qué? Porque la gente aprende a fingir. La gente cuando viene a la iglesia es un esquema, pero cuando está afuera es otro. Eso se llama religión. Eso no es evangelio, eso no es estar en Dios. Eso es estar en una religión como cualquier otra. El evangelio del Señor, dice acá, es libertad, libertad.
O sea que esa persona es creyente aquí, en Soyapango, en Ilopango, en Australia, en Estados Unidos, en China, donde se mueva, porque el poder del Señor lo liberó del pecado. Por eso es que hay tanta gente que habla mal de las iglesias o que habla mal de determinados creyentes o de determinados pastores, porque no ha habido un nuevo nacimiento. El hecho que una persona predique, el hecho que una persona tenga una iglesia, el hecho que una persona esté en una iglesia, que se congregue, que tenga 10 años, que diezme, que ofrende, no significa que seas libre. Y eso cuesta entenderlo. Eso uno lo entiende a los años, lo entiende ya en la práctica, que eso no significa nada. O sea, la única forma para que la persona, esa persona, por eso es que hay pastores que fuman, por eso es que hay pastores que se motelan, por eso es que hay pastores que fornican, que adulteran, que hacen esto otro, y acá no solamente pastores, sino que creyentes, gente que está en la iglesia y así sucesiva. Y dice la gente, ¿y por qué si no va a la iglesia? Sí, pero eso no significa nada que vaya a la iglesia. O sea, esa persona, si no se da cuenta que es un preso del mal, que es un preso del pecado, y que no hace a Dios como hizo el salmista acá, que es lo que Dios quiere, que uno entienda, que uno se dé cuenta que uno es esclavo del pecado. Entonces, cuando uno entra en sí, como lo hizo el hijo pródigo, dijo: yo entro en sí. Cuando uno se da cuenta, no, hombre, si yo estoy atado a esta situación, yo no puedo salir de esta cosa, yo estoy atado a este pecado, estoy atado a esta esclavitud. Cuando uno entiende así y se da cuenta y dice: la verdad que yo no puedo, ya hice esto otro, ya hice esta otra situación. Entonces uno invoca el nombre del Señor y le dice: Señor, el único que me puede sacar de esta situación eres tú. Yo se los he mencionado, porque mucha gente me dice: mire, hermano, ¿cómo hizo para rebajar? Sencillo, humillarse. Yo me recuerdo de una vez bajé, otra vez bajé, otra vez bajé, pero me recuerdo que mi hermano me dijo: vaya, me dijo, ahora que ya tocaste fondo, me dijo, te voy a pedir un requisito. Me voy a venir de Europa a ayudarte, me dice, pero con una condición, me dijo, que no opines, me dijo. Vaya, está bien. Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y lo vas a hacer así, y lo vas a hacer así. Pero uno como es burro, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que la primera semana: mira, deberíamos de hacerlo así. Y solo se me quedó viendo: no te dije, pues. Y la segunda semana seguía opinando, y en la tercera semana seguía opinando, y lo harté tanto que seguía opinando. Y a la cuarta semana me dijo: cállate, hermano, cállate, haz lo que te estoy diciendo. O sea, así uno debe de entender. El que está en el pecado debe de callarse. Ya no se puede con religión, ya no se puede con los métodos humanos. Ya usted intentó con el psicólogo, ya usted intentó encerrándose, ya usted intentó de esta otra forma. Ya es momento que usted entienda que el único que lo puede liberar es el Señor de esa situación. Al segundo mes me dijo: o te callás o te callás. Entonces, el requisito para saber que Dios es tu libertador es que te calles, que vengas a la iglesia, que busques de Dios, que te metas en Dios. O sea, pero que no estés opinando, porque en ese momento nosotros arruinamos las cosas, las arruinamos, nos paseamos en las cosas. Por eso es que esta es una tremenda expresión que da el salmista: Jehová es mi libertador. Yo siempre lo he ejemplificado. Si usted cae en un pozo, un pozo de 100 metros, ¿usted cree que puede salir? Sí, humanamente uno se la lleva de gallón, como decimos en buen salvadoreño. Usted va a buscar ahí aquellos que son más. Si usted ha sido coquero,
se va a intentar agarrarlo ahí a los ladrillos y va a subir unos 10 metros, va a subir 20 metros, va a subir 30 metros, pero cuando vaya por 30 y vea para abajo, le va a agarrar vértigo y se va a volver a caer. Así pasa con el pecado. Usted lo puede dejar 6 meses, lo puede dejar 1 año, lo puede dejar 5 años, lo puede dejar 4 años, de ahí va a recaer, porque no ha habido un nuevo nacimiento, porque Jehová no es su libertador. Usted está confiando en la religión, usted está confiando en las cosas humanas, pero cuando ya Dios es su libertador y usted puede decir, así como dijo el salmista, Jehová es mío, es mío, Él es mío, no, es de fulano, no, es mío. Para que lo entendamos mejor, lo que Dios quiere de nosotros. Eso es como cuando usted va al aeropuerto. Cuando usted va al aeropuerto, ¿cuántos han ido al aeropuerto? Todos. Entonces, cuando usted va ahí al aeropuerto, usted ve, ahí hay una zona donde llegan los familiares. Y usted ve el montón de gente saliendo. Y va a salir uno, y va a salir otro, y va a salir otro. Y usted está esperando a su hijo. Y usted, y va a salir otro, y usted ve, no ha venido, dice usted. Pero cuando aparece el suyo, cuando aparece su hijo, usted de lejos dice, ahí viene, es mío. ¿Me entendió? Eso es lo que Dios quiere que sea Dios para su vida. Que cuando usted lo vea a Él, diga, ahí viene, ese es mío, Dios es mío, porque Él me sacó de esta cárcel, Él me sacó de esta situación, Él es mi fortaleza, Él es mi roca. Hubo un momento difícil, pero Él no se movió, se mantuvo. Y cuando uno llega a esa conclusión, ya está, como decía el pastor Cho, en otro nivel. O sea, ya está en otro nivel completamente. Ese creyente ya no es el creyente, ya no es el creyente normal. Ya es un creyente que ya no se queda en el creyente que Dios, mire, no, si Dios viera el gran milagro que Dios hizo. Sí, pero lo hizo en el otro, no en usted. Y a medida que nosotros vamos experimentando la bondad de Dios, la misericordia de Dios y todos estos atributos de Dios y características de Dios, mire, la persona va creciendo a un nivel tanto que puede llegar a inmolarse por Cristo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y eso, la iglesia está empobrecida de esta característica. Y la prueba de eso es en la pandemia. Usted ve en la pandemia, ¿qué sucedió? La gran iglesia del Señor, el país en donde está más evangelizado, el país en donde hay 2 millones de salvadoreños, en donde todos ya están evangelizados, en la iglesia que llena estadios, que hace esto, que hace esto otro. Pero en la pandemia usted puede ver de qué elementos está hecha la iglesia. Nos dijeron, vaya, ya no va a salir, ya no se puede hacer culto. Y todos nos corrimos, todos nos quedamos en la casa. Ahí usted puede ver que Dios no es su fortaleza, que Dios no es su roca, que Dios, o sea, estas cosas quedan en segundo plano ya en una situación así. Pero cuando Dios es su roca, cuando Dios es su fortaleza, pase lo que pase, pase la situación adversa que pase, usted sabe y se mantiene. ¿Por qué? Porque ya no es un Dios histórico, sino que es un Dios real en su vida. Usted puede decir, mire, es que yo estaba en una etapa terminal de SIDA, en una etapa terminal de cáncer. Mire, si a mí me habían dicho que dentro de 2 meses alistar el cajón y me lo fuera a medir y que fuera a hacer las pruebas ya de una sola vez al cementerio. Pero mire, yo estaba grave, estaba en esta situación, pero Dios fue mi roca. Dios me dijo que me iba a sanar y me sanó, me levantó. Y entonces uno se vuelve loco, pues. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, esta misión
Fue la única a nivel nacional, si no estoy mal, que no cerró. A pesar de lo que pasó, aquí a las 8 de la mañana se hacía el culto, a las 10 de la mañana se hacía el culto, a las 2 de la tarde se hacía el culto, a las 4 de la tarde se hacía el culto. ¿Con quién? Con las sillas. Con las sillas. Y la gente criticó: ay, van a matar a los hermanos, ay, que no sé qué pastor más loco, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Es que pase lo que pase. Es que mire, cuando usted ha visto el poder de Dios, cuando usted está consciente de esta realidad, de que Dios no es un Dios de hadas, de cuentos, de Caperucita Roja, que no sé qué, que no sé cuánto, uno entiende que Dios es real. Usted entiende que Dios es real en toda circunstancia. Entonces no es que la persona se la quiera llevar de gallón, que la persona se la quiera llevar de insolente, de orgulloso. Y no malentienda las cosas, sino que uno logra entender que Dios es una roca inconmovible. Y cuando usted entiende que Dios es inconmovible, entonces no importa que lo estén embargando, no importa en la condición que esté, no importa que esté con SIDA, no importa que esté con cáncer, usted logra entender que Dios es poderoso sobre toda circunstancia. Pero cuando usted no entiende esto que entendió el salmista, a usted lo están embargando y dice: ya perdí la casa, ya perdí el televisor, ya perdí la licuadora. Dice usted: no, ya la perdí. Pero cuando usted entiende esta verdad, cuando usted la entiende, dice: todos los que entendemos esto y hemos estado en una situación entre la espada y la pared, cuando entendemos esto, todos los que entendemos esto, cuando usted está entre la espada y la pared, uno lo único que hace es pensar en lo creativo que es Dios. La persona que Dios es su fortaleza solo se queda esperando cómo Dios va a ser de creativo para solventar esa situación. Cómo Dios va a ser de creativo para sacarlo adelante. Usted no lo duda. Usted no pone en ninguna duda lo que Dios va a hacer. Usted sabe que Dios lo va a sacar adelante. ¿Cómo va a ser Dios para sacarlo adelante? Uno solo se queda esperando la creatividad. Me decía un hermano un día de estos: hermano, mire, me dice, qué pecador soy, me dice, qué incrédulo soy, me dice. ¿Y por qué? Le digo: porque perdí mi casa, me dijo. Perdí mi casa, y en eso que perdí mi casa, mi mamá, me dice, se mantuvo diciendo que yo no íbamos a perder la casa, porque esa casa Dios se la había dado. Y para no cansarle, me dice, 15 años después venimos de firmar de nuevo, el mismo banco nos regresó la casa, me dice. No quisieron la casa y nos regresó la casa 15 años después. ¿Y por qué se la regresó? Le digo: porque la deuda prescribió y no sé qué, no sé cuánto. Mire, hermano, qué pecador soy, me dice, porque yo, me dice, la hice perdida, pero mi mamá siempre me dijo, me dice, siempre se mantuvo que su casa Dios se la había dado y que nadie se la iba a quitar. Y así fue. Es que cuando uno entiende que Jehová es roca en toda circunstancia, se mantiene la persona en todo escenario, porque uno entiende que Jehová no es como la sombra de variación. Y eso es lo que Dios quiere. La jovencita dice: ya tengo 50 años. Manténgase. Es que dicen que de los 30 ya me dejó el tren. Es que eso es lo que dicen. Pero si Dios es tu roca, si Dios es tu fortaleza, y
Y no Dios pues a Sara de 90 años le hizo. Hay gente que de 40, de 50 años se gradúa. Es que cuando uno entiende esta verdad, que Jehová es poderoso en todo escenario. No importa. Y hermano, ¿y será que me puedo casar de 50? Sí. Y no de 90, pues Sara tuvo un hijo, pues. O sea, para Dios no hay imposibles de nada. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios no es tu fortaleza, la jovencita lo que empieza a hacer es ponerse pantalones, ponerse licra, y tal vez alguien así me hace caso, y el que le sale es un peludo, un loco. Le pega un hijo y la deja aventada, y después empieza con otro hijo y se llenan de hijos de montón de padres. Pero te desesperaste. Pero cuando Dios es tu roca. Yo me recuerdo de una hermana que ella le decían la quedada. Y le decían la quedada porque ya tenía como más de 35. Pero resulta que la quedada se consiguió un hombre que cuando yo lo vi hasta a mí me gustó. Alto, ojos verdes. ¿Y dónde estaba esto? Cerquita en la iglesia lo encontró. Es que mire, es que Dios es poderoso, hermano, cuando usted se mantiene. Es que Dios es una roca, no es una roca porosa, que Dios le va a decir, mire, sí, yo sí. Y más tardecito, no, fíjate que ya no. Fíjate que ahora ya no sos salvo. No, pero espérate, hoy sí sos salvo. Dice el Señor que ninguno de los que Dios le dio a él, ninguno se le ha perdido, ninguno. Usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Va a pasar tribulaciones, dificultades, pero ninguno se le ha perdido al Señor. El que es salvo va a ser salvo como Dios quiere. Entonces, esta es una realidad. Dios no cambia, pues. No me confunda Dios como los humanos. Nosotros somos cambiantes. Mire, en la mañana decimos sí, a la hora, al minuto ya estamos diciendo no. No, ya no. Ya no me caso con vos. A los minutos ya estamos diciendo ya no. Fíjate que ya empiezan a verle las galladas a uno. Ya empiezan a ver los defectos. Pero cuando Dios es tu fortaleza, mire qué palabras estas. Te amo, oh Jehová. Mire, esta es una gran expresión. Usted no, mire, no. En el ambiente que nosotros nos movemos, decimos te amo, pero como le digo, farsantemente. Nosotros decimos te amo muchas veces a nuestros seres queridos, pero realmente no lo sentimos. Llegamos a un costumbrismo y llegamos a ser hipócritas finos. Pero el salmista acá le dice, te amo, Jehová. ¿Puede usted expresar esto? Te amo, oh Jehová, te amo, porque estuve delante de Goliat y esa piedra pegó exactamente donde tenía que pegar. Te amo, Jehová, porque ese gigante no me mató. Te amo. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros podamos decir, Jehová, te amo, porque estaba condenado a 20 años y me sacaste de la cárcel. Te amo porque estaba con un cáncer y tú me levantaste. Te amo porque estaba hundido en la adicción de la droga y de esto, pero me sacaste. Te amo. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Son tremendas estas palabras. Pero no solamente te amo, sino que has sido mi fortaleza. Has sido mi escudo. Has sido mi castillo. Has sido esa piedra sólida. Sólida, no fuiste piedra, fuiste roca inconmovible. Tremendo esto. Yo me recuerdo en aquel entonces que extorsionaban a la gente, ¿verdad? Ahí en el negocito llegaron a pedirnos la ayuda, ¿verdad? Y ya venía de años y de años y de años.
Y entonces uno lo mata, esa zozobra que ya fulano está dando, y el otro, y el otro. ¿Y qué voy a hacer cuando venga? Y no hay a dónde meterse. La cosa es que llegó el día. Y ese día que llegó, me recuerdo, llegó un cipote y me dice, mira, quieren hablar con el encargado, aquí está un teléfono. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, cállate otra vez. Y entonces yo quise opinar, pero sentí una gran tapadera en la trompa, como decimos en buen salvadoreño, y se me cerró la boca. Y para no cansarle me dieron el tal teléfono. Y me dicen, mira, hemos llegado, sin conocer a nadie, hemos llegado a una conclusión que solamente vos no te vamos a esto y esto otro. Y cualquier cosa, ahí me decís que hablaste con fulano y que no sé qué y que no sé cuánto. Gracias, le dije yo, gracias. El problema fue que a la semana llegó un loco de la cara tatuado y me dice, a traerla vengo, me dijo. Yo ya estaba celebrando la gran victoria de Dios, ¿verdad? A la semana dice, a traerla vengo. Y yo me quedo, Señor, si ya tú hiciste la obra, Padre del cielo, aquí y allá. Y entonces Dios me puso, espérate, le digo, fíjate que hace una semana hablé con fulano. No, me dijo, y saltó el hombre. No, me dijo, me mata, me dijo, si sabe que yo ando aquí. Me dijo, no, me dijo a mí, yo no quiero nada con vos, no, nos vemos. Dios es creativo. Dios es creativo. Uno cuando está entre la espada y la pared solo espera la creatividad de Dios, porque Dios puede mover montañas, puede hacer cualquier cosa para que salgas adelante. Ya Dios no es un Dios pintoresco. Entonces cuando uno está en esas situaciones entre la espada y la pared, uno solo se dice, ¿cómo Dios va a obrar aquí? Usa una cosa, usa otra cosa. Esta semana pasada tenía un gran problema y Dios usó una válvula cerrada, imagínense, una válvula cerrada para sacarme del gran problema que yo mismo me había metido. Una válvula cerrada de agua usó Dios. Tremendo lo que Dios hace. Pero cuando el Señor es tu fortaleza, tu escudo, te mantienes. Entonces uno le dicen a alguien, mire, hoy no va a ser culto. ¿Cómo que no va a ser culto? Si Dios es mi fortaleza, mano. Mire que no va a hablar. Ay, la boca no me la va a callar porque yo tengo que alabar a Dios, porque el único que ha estado cuando yo tenía cáncer, cuando yo tenía sida, cuando yo estaba así, cuando yo estaba sin esposo, cuando yo estaba sin hijo, el único que estuvo fue el Señor. Usted nunca estuvo. Así que yo no puedo dejar de hacer la reunión, yo no puedo dejar de venir a la iglesia, yo no puedo dejar de hacerle altar a Dios, porque Dios ha sido una roca en todo momento, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la abundancia, en todo momento el Señor estuvo, y yo no puedo traicionar al que me ha dado la mano. Entonces ese creyente se vuelve sólido, hermano, tremendamente sólido. Miren, yo me he crecido en el Evangelio. Nunca he andado fuera de los caminos del Señor, ni lo deseo. Pero a mí me causa una gran tristeza de hermanos que eran hermanos cuneteros. Aquí hermanos cuneteros que amanecían, me dice un hermano de mi sector, que mire, hermano, si yo amanecía con una piedra en la cuneta de bolo. Pero a mí me extraña que ese hermano cunetero que amanecía con una piedra en la cuneta no pueda venir a una vigilia. Ese hermano que ha sido parrandero, bailador en las discotecas, y acá usted le dice, venga a buscar del Señor. Ay, no puedo, hermano. Cuando usted ve eso, dice uno, como que Jehová no es su libertador. No han entendido esta gran verdad de la Biblia. Y esos son los pegados con chicle. Porque mire, estar hundido en la droga, estar hundido en una adicción, en la promiscuidad. Yo les he contado de un conocido que me dice, mira, George, me dice, tengo un calendario, llevo 100 mujeres en la cama, me dice, 100, mira, las va contando, me dice.
Eso es una tremenda adicción a la promiscuidad. Si eso no es fácil. O sea, el que está hundido en la promiscuidad, eso es terrible. Usted le da... Contaba un conocido hace unos 15 días, mira, en la mañana le di vuelta a una, en la tarde le di vuelta a otra y ahorita en la noche voy con la otra, 3 en el día. Es una tremenda esclavitud. Y la gente se jacta, no hombre, sos esclavo del pecado. Pero aquí en la iglesia el Señor ha libertado a miles, a miles, a miles y a miles. Pero cuando le dice, hermano, venga al culto, no quieren. Tienen sueño, no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Es gente que no ha valorado porque han sido libres, pero no ha valorado lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando uno valora lo que Dios ha hecho, hay gente que llora en esa situación, quisiera salir de esa situación, pero Dios no les ha dado la oportunidad para que salgan. Es usted, a mí y a usted, que Dios nos sacó de esa condición y nos tiene ahora acá. Esto es un lujo, estar acá. Los que están en un penal, ay, Dios santo, quisieran salir y estar acá. Este es el lujo más grande que puede haber, pero nosotros no lo valoramos. Entonces el salmista dice, Jehová es mi roca, es mi fortaleza, mi fuerza, mi refugio. Y eso mismo es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos de Él. Cierre sus ojos y oramos al Señor.